Amigos televidentes, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7, hoy miércoles 1 de mayo. Los invitamos para que nos sigan a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Iniciamos, Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo andás? Un fuerte abrazo para todos. Un gusto que nos acompañen en esta noche acá en el Noticiero Estelar. Recuerden que en estos momentos ya aparece en sus pantallas el código QR, el cual ponemos a su disposición para que lo puedan escanear y en su teléfono celular acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. Hoy, 1 de mayo, entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China, lo que favorecerá el intercambio comercial y la apertura de nuevos mercados para productos de ambos países. ¿Qué productos serán beneficiados? A continuación les presentamos un detalle. Desde este miércoles 1 de mayo, el intercambio comercial entre Ecuador y China tiene nuevas y mejores condiciones arancelarias, tanto para exportaciones como para importaciones. Uno de los acuerdos probablemente más importantes que ha suscrito el Ecuador a partir de la ratificación del acuerdo con la Unión Europea. Con esto, productos tradicionales y no tradicionales podrán ingresar al mercado del país asiático, unos sin aranceles y otros con una reducción paulatina de impuestos. El caso de la pitahaya, por ejemplo, que enfrentaba un arancel del 20%, desde el día de hoy podrá ingresar a China sin ningún tipo de arancel. Sin embargo, hay otro tipo de productos, como el caso de banano, que tiene un arancel del 10% que se irá desgravando progresivamente. A los que se suman camarón, cacao en grano, flores, harina de pescado, balsa y otros. De su parte, 4.600 tipos de productos chinos ingresarán a nuestro país sin aranceles, entre ellos semillas, fertilizantes, agroquímicos, tractores, insumos médicos y medicamentos, mientras que las importaciones también se verán beneficiadas. Vamos a tener en el mismo esquema desgravación inmediata, es decir, ya no tendremos que enfrentar aranceles para mucha maquinaria y en el caso de equipo de transporte habrá una desgravación progresiva. Bienes que ingresen al país como vehículos, artículos de plástico y juguetes, entre otros, tendrán una eliminación progresiva de impuestos en un plazo de 15 a 20 años. El acuerdo incluye la protección de la producción local, excluyendo de la reducción arancelaria a 828 productos chinos como textiles, confecciones, calzado escolar, metalmecánica, arroz, azúcar, leche, entre otros. Actualmente, 10.000 empresas ecuatorianas entre importadoras y exportadoras están vinculadas al mercado chino. Para el vicepresidente de la Federación de Exportadores del país, este tratado permitirá que la demanda se amplíe significativamente. De lo que podría ser una ciudad, en el caso de China, ya tiene una demanda que puede ser equivalente a todo el resto de Latinoamérica. Entonces estamos hablando de unas cantidades que son tan intensivas en volumen que un solo posicionamiento en una plataforma podría significar una demanda que entre varios productores tendrían que sumar esfuerzos para poder cumplir. Con la desgravación arancelaria para el 99.6% de los productos que se exportan a China, el Ministerio de Producción espera un incremento de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares de las exportaciones no petroleras del país. Miriam Zambrano, Noticias 7. Y Ecuador presentó sus argumentos de descargo en la Corte Internacional de Justicia en la demanda presentada por México. En la audiencia se recalcó que 2 solicitudes para la salida del embajador hacia su país hicieron sospechar de un plan de fuga de Jorge Glass. Los jueces de la Corte Internacional de Justicia escucharon los argumentos de la defensa de Ecuador en la demanda que México presentó en nuestra contra. El primero en intervenir fue Andrés Terán, embajador de Ecuador en Países Bajos, quien sostuvo que la diligencia era innecesaria y rechazó los argumentos presentados por México en el primer día de la audiencia sobre la incursión en su embajada en Quito. México ha utilizado durante meses sus locales diplomáticos en Quito para albergar a un delincuente común que ha sido condenado 2 veces por los más altos tribunales ecuatorianos por delitos gravísimos relacionados con la corrupción y estaba sujeto a un proceso en curso por mayor corrupción. Ayer no escuchamos prácticamente nada sobre este hecho. Estos hechos, aseguran, violó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y además señaló que México se metió en asuntos internos de Ecuador. De su parte, Alfredo Crosato, parte de la defensa de nuestro país, indicó a los jueces la situación judicial de Jorge Glass, como son sus 2 sentencias ejecutoriadas, una por asociación
asociación ilícita en el caso de Brecht y otra por cohecho en el caso Sobornos, y además la investigación por el caso Reconstrucción de Manabí. Crosato también indicó un particular pedido que le hizo la embajada mexicana a Ecuador. En la tarde del 5 de abril a las 4 de la tarde, Ecuador recibió de la Embajada de México un pedido de autorización para que 2 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana aterricen en el país el 7 de abril para transportar al embajador de regreso a México. La delegación de México no especificó quién exactamente iba a dejar el territorio ecuatoriano junto con el embajador, y ningún otro diplomático de la misión mexicana pidió salir del país. Además, el embajador no tiene familiares acreditados en Ecuador. El jurista señaló que el mismo 5 de abril, la embajada mexicana hizo otro pedido que podría hacer sospechar de la fuga de Glass. La embajada escribió a Cancillería indicando que el embajador saldría solo de Ecuador en un vuelo comercial el 7 de abril y solicitó un tratamiento VIP en el aeropuerto de Quito. Este anuncio simultáneo y conflictivo le dieron a Ecuador motivos más que razonables para creer que existía un riesgo inminente de la fuga del señor Glass con la ayuda de México. Las autoridades ecuatorianas se sintieron obligadas a ingresar a las instalaciones de la misión y arrestar al señor Glass. Aún así, Terán recalcó ante la Corte las intenciones de nuestro país para retomar las relaciones diplomáticas con México. Ecuador sigue abierto a reunirse con México para discutir este tema, que ya quedó en el pasado. La solicitud de México de medidas provisionales efectivamente carece de fundamento jurídico alguno. La defensa de Ecuador alegó que no hubo negociaciones directas entre ambos países y que la decisión de México en presentar una demanda fue prematura, por lo que no caben las medidas que solicitó el gobierno de López Obrador. Los magistrados de la Corte Internacional de Justicia emitirán su veredicto en los próximos días. Sin embargo, también está pendiente la audiencia en la demanda que Ecuador presentó contra México por haberse inmiscuido en asuntos internos de nuestro país. Edison Saavedra, Noticias 7. De su parte, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld respaldó la actuación de la defensa técnica en la Corte Internacional de Justicia tras la demanda de México. Vamos a escuchar. La postura del Ecuador fue muy firme, muy clara, contundente, mencionando principalmente que lo que se estaba solicitando como medidas preventivas ya había sido entregado a través de una nota verbal a la Cancillería mexicana el 9 de abril, antes de que se pidiera esto el día 11 de abril en la Corte Internacional de Justicia. Y en otros temas, el ex asambleísta Ronnie A., procesado en el caso Metástasis, habría sido ubicado en Venezuela. La alerta la dio su pareja sentimental, quien denunció un presunto secuestro de ella y de su hijo. Señora fiscal Diana Salazar. Su paradero era desconocido desde principios de este año, únicamente mediante videos compartidos en sus redes sociales para arremeter contra la fiscal general Diana Salazar. El ex asambleísta Ronnie A. había roto el silencio. La justicia ecuatoriana lo busca porque es uno de los más de 50 acusados de delincuencia organizada en el caso de corrupción Metástasis, que vincula a personajes de la política y otras instituciones con el narcotraficante Leandro Norero. El ex legislador de la Revolución Ciudadana ya no estaba en el país cuando le formularon cargos y se solicitó la prisión preventiva. Hoy se conoce que el 30 de diciembre habría salido del país para esconderse en Venezuela por la denuncia que su expareja presentó en el consulado ecuatoriano de Caracas. El pasado 25 de abril, la mujer llegó a la oficina diplomática junto a su hijo de 12 años para solicitar ayuda porque aseguraba que había sido secuestrada por el prófugo. Mi expareja se lo trajo de vacaciones a mi hijo y no lo quiso regresar a Ecuador, diciéndome que la cabeza de mi hijo tiene precio en Ecuador. Entonces vine a Caracas el 18 de marzo para llevármelo a mi hijo. Sin embargo, en una institución venezolana el 20 de marzo me hicieron firmar obligada un documento de solicitante de refugio. Sin embargo, Ronnie A. no había firmado el permiso de salida para que el menor abandone Venezuela. Solicito su ayuda porque estoy bajo amenaza en este país, Venezuela, secuestrada por el padre de mi hijo. Me deja encerrada en la casa sin tener acceso a las llaves. La mujer relató también que logró escaparse de la vivienda donde permanecía y junto a su hijo, en pijama, llegaron al consulado. La oficina consular le comunicó a la Cancillería lo sucedido mediante una carta enviada el 26 de abril. Ante esto, la cartera de Estado confirmó que la madre y el menor de edad
solicitaron apoyo y protección al Estado ecuatoriano, lo cual se ha brindado dentro del ámbito de competencias de la Cancillería. Ronnie A., quien en su juventud fue miembro del grupo terrorista Latin King, no se ha pronunciado sobre la denuncia de su expareja. Tampoco se ha confirmado si aún permanece en Venezuela. El ex asambleísta, quien según los chats periciados por Fiscalía revelarían que conversaba con el narcotraficante Leandro Norero, le habría ayudado al capo en la vinculación con otros actores políticos y en la campaña para evitar que ganara la pregunta sobre la extradición en la consulta popular de 2023. Su ex compañera sentimental ha dejado en claro que no desea interferir con la justicia, sino regresar lo antes posible al Ecuador, junto a su hijo. Con la realización de Lautaro Andrade, Edison Saavedra, Noticias 7. 5 de los 52 procesados en el caso Metástasis buscan evadir la prisión preventiva mediante recursos legales. En el expediente, la Fiscalía sostiene la acusación con base en varias pruebas acusatorias. La Fiscalía procesa a 52 acusados de la metástasis en distintas esferas públicas. El abogado personal de Leandro Norero, el artífice del manejo empresarial de los bienes del narco, su operador político y 2 lugartenientes buscan modificar la medida cautelar de prisión preventiva. Sus abogados han ingresado varios escritos a la Corte Nacional de Justicia para que 5 de los 52 procesados salgan en libertad. El proceso de instrucción fiscal en el caso Metástasis concluyó el 13 de abril tras 120 días de diligencias. Ahora la fiscal general Diana Salazar prepara los elementos a ser presentados en la Corte Nacional de Justicia para la audiencia preparatoria de juicio. Entre los procesados que buscan evadir la prisión preventiva está el artífice del manejo empresarial de Leandro Norero, Elibev A. Por su cercanía al narco, conocía sus movimientos. Varios de ellos encaminados a boicotear procesos judiciales, sobornando a jueces y fiscales. El 21 de marzo, por ejemplo, en su testimonio anticipado en la Corte Nacional de Justicia, contó que la exfiscal María Dolores C. alertaba a Norero de las acciones fiscales y policiales a cambio de favores económicos. Ya habiendo realizado esas transacciones, la doctora María C. empezó a darle asesoramiento mucho más seguido al señor Norero y a darle información privilegiada de ciertos operativos que se realizaban en la ciudad de Guayaquil, en virtud de que tenía miedo de que le realizaran algún tipo de allanamiento. Ronnie Javier A., acusado por la Fiscalía de ser el operador político del narco, está fugitivo pero pretende blindarse ante una posible captura. Sobre él pesan varias pruebas y conversaciones extraídas del teléfono del narco, en las cuales se evidencia que le anticipaba sobre los movimientos en la Asamblea Nacional, con particular interés en las acciones que hacía Fernando Villavicencio. ¿Qué más por tu lado? Nada, ñoño, aquí todo bien, gracias a Dios. Estoy en el CAL. Vamos a calificar mi queja contra FD. Cristian Giovanni R., abogado personal del narco, es fugitivo y buscado por las autoridades. Es parte de los 52 procesados en el caso Metástasis. El 3 de agosto de 2022 le planteó el plan para justificar los $6,4 millones en oro incautados en la mansión Norero. Ahí le procedo a enviar el contrato de la persona que está dispuesta a suicidarse por usted y hacerse cargo de oro. Tiene registros de haber extraído durante los últimos 6 años 24 toneladas de material bruto que contiene fragmentos de oro. Antes de dar ese paso, mi pregunta es, ¿están firmes y preparando bien para hacer eso? Tiene 54 hectáreas de minería autorizada para explotación. Marcel Adrián L., operador financiero de Norero según la Fiscalía, y Carlos Javier M., encargado de ingresar artículos prohibidos a la celda de El Patrón, se suman a la lista de procesados que buscan salir en libertad. Y entre los 13 procesados del caso Purga destaca la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola G. En su expediente fiscal se incorpora documentación del Consejo Nacional de la Judicatura que revelan 45 denuncias en su contra y ninguna se sancionó. Fue Mayra Carolina Salazar quien reveló el oscuro entramado creado en el interior de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Señor
Señor juez, en compensación a lo que el doctor Reinaldo Ceballos había realizado, este es promovido de ser juez de primer nivel a juez de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Pero ¿cómo se dio esta compensación? A través de un concurso que fue manipulado por Fabiola Gallardo Ramia, mientras ella era presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas y directora encargada del Consejo de la Judicatura. La Fiscalía General del Estado acusa a María Fabiola Gallardo Ramia de intervenir en decisiones judiciales de forma irregular. Según el expediente fiscal, la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas se habría beneficiado del archivo de 4 sumarios administrativos. En el caso Purga se lee que Gallardo tenía una dinámica criminal en la Corte Provincial de Justicia del Guayas para controlar acciones judiciales y administrativas. Documentación incorporada hace poco en el expediente fiscal revela que Gallardo acumula 45 denuncias administrativas desde 2014 sin que ninguna llegue a la fase de sanción. En el cuerpo número 580 del expediente fiscal del caso Purga, entre las páginas 57.939 y 57.942, consta la diligencia solicitada al Consejo de la Judicatura, en la cual se muestran 45 denuncias administrativas, pero nunca se concretaron. En la documentación entregada por la Judicatura e incorporada al expediente fiscal, se lee que las causas dictaron inocencia a favor de Gallardo, o en otros casos, los procesos fueron archivados. Durante el testimonio anticipado de Mayra Salazar, relató ante el juez Felipe Córdoba que hubo presiones del exasambleísta Pablo Muentes para que se cierren los sumarios administrativos y favorecer a Fabiola Gallardo Ramia. El noticiero Investiga accedió a la certificación del Consejo Nacional de la Judicatura con fecha 12 de abril de 2024, en la que se informa que el sistema de trámites judiciales en el módulo de quejas no constan sanciones impuestas a María Fabiola Gallardo Ramia, expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas y detenida en el caso Purga. El expresidente de Seguro Sucre, sentenciado en Estados Unidos por lavado de activos, será extraditado en los próximos días al país, en donde, pese a haber cobrado sobornos, todavía no tiene una causa en su contra. Tras cumplir poco más de 3 años de prisión en Estados Unidos por el delito de lavado de activos, el expresidente de Seguro Sucre, Juan Rivas Domenech, vinculado al caso de corrupción del excontralor Carlos Polit, será extraditado al país el próximo 12 de mayo. Pese a que fue sentenciado por la justicia norteamericana luego de que en 2020 él mismo admitiera haber cobrado al menos $5 millones en sobornos de reaseguradoras, 3 años después en Ecuador no se han iniciado acciones en su contra. En enero de este año, la liquidadora de Seguro Sucre presentó una denuncia contra Rivas y pidió a la Fiscalía formular cargos en su contra de forma inmediata por el presunto delito de cohecho y concusión, es decir, por recibir dinero a cambio de realizar favores y por extorsionar valiéndose del cargo público que ostentó. Rivas fue el último de los testigos que presentó la Fiscalía estadounidense en el juicio contra el excontralor Carlos Polit, que terminó sentenciado por 6 delitos, entre ellos el lavado de activos. Como parte del acuerdo de cooperación con la justicia norteamericana para recibir una pena reducida, el expresidente de Seguro Sucre testificó ante la corte que en 2016 Polit le pidió de favor que asigne los reaseguros de Coca-Cola Sinclair a la empresa IHG. Hasta la fecha, el único funcionario de Seguro Sucre procesado por la justicia ecuatoriana es el exgerente de la empresa, José Luis Romo Rosales, sentenciado en 2021 a 10 años de prisión por lavado de activos. Miriam Zambrano, Noticias 7. El Ministerio de Energía anunció que este miércoles 1 de mayo no habrá cortes de luz y se evalúa si esta medida se mantendrá para el jueves. Además, Colombia ya empezó a despachar energía a Ecuador desde este 30 de abril. Los ecuatorianos podrán realizar sus actividades con normalidad hasta el domingo, pues el ministro de Energía encargado Roberto Luque informó que el jueves 2 de mayo tampoco habrá cortes de luz. Esto debido al tema de los embalses, en conjunto con el tema de que la demanda está un poco más bajo de lo normal, de lo que habíamos proyectado, y este nivel de embalses, también seguimos con la estimulación de lluvias,
está permitiendo que el día de mañana no tengamos cortes. Luque ratificó lo que se había dicho en días pasados, que el viernes, sábado y domingo, feriado por el Día del Trabajador, tampoco habrá racionamientos. Y oportunamente durante el fin de semana vamos a comunicar qué se puede esperar la siguiente semana de lunes a viernes. La lluvia de los últimos días ha permitido mejorar los niveles en los embalses. Por ejemplo, en Mazar, la cota actual se ubica en 2.118 metros sobre el nivel del mar, cuando el nivel óptimo para su funcionamiento es de 2.153 metros. Mientras que en Paute, la cota actual es de 1.984 metros sobre el nivel del mar, cuando su nivel óptimo es de 1.991 metros. Todos estos factores han permitido que el déficit de energía se reduzca. La semana pasada llegó a valores de 28 gigavatios hora por día, luego bajamos a 22, luego estuvo por 16 como por 2 días, luego estuvimos por 10, esta semana empezamos con 7. Sobre la hidroeléctrica Toachi Pilatón, que lleva en construcción 13 años, el titular de la cartera de Estado señaló que se solicitó un análisis del contrato que se tiene con la empresa rusa Taimash. Ellos están pidiendo como 4 o 5 cosas y por cada una de estas cosas piden un monto. Yo quiero saber si esos rubros conceptualmente pueden ser reconocidos, independiente del valor, por el momento. Entonces, aparentemente de las 4 cosas que ellos piden, hay 2 con las que se puede trabajar. Recordemos que el pasado 25 de abril Luque dio un plazo de 7 días para que se den soluciones en este caso, pues Toachi Pilatón debe generar 205 megavatios que podrían ayudar a solventar la crisis energética. Edison Saavedra, Noticias 7. 8 personas han fallecido entre enero y abril de este año producto de los deslizamientos de tierra a nivel nacional. Así lo dio a conocer el secretario de Gestión de Riesgos, Jorge Carrillo, en el espacio de entrevistas de Noticias 7. Las lluvias registradas en las 2 últimas semanas de abril dejaron 155 eventos, así lo explicó el secretario de Gestión de Riesgos, Jorge Carrillo, de los cuales 76 corresponden a deslizamientos, 51 a inundaciones, 11 colapsos estructurales, 9 aluviones, 7 socavamientos y una tormenta eléctrica. A la fecha de hoy, pues son 4.204 personas impactadas, esto a partir del 20 de abril. Y las provincias con mayor impacto pues han sido los ríos, obviamente por el tema de que las inundaciones afectan a gran cantidad de la población. Tenemos Esmeraldas también con 859 personas. Indicó que una de las más afectadas es la provincia de Chimborazo, tras los deslizamientos de tierra y aluvión registrados en los cantones Multitud y Cumandá. Además de que una de sus vías principales de acceso a Riobamba, pues tuvo las complicaciones de la corte de conectividad que hemos tenido en 3 puntos de la vía Cumandá, Payatanga, Riobamba. En las zonas de difícil acceso de la provincia detalló que se entregaron kits de ayuda para 15 días y efectuarán otra visita de campo para evaluar la situación este jueves. Para ver cómo ha evolucionado la situación, el Ministerio de Transporte también nos ha ayudado a actuar de manera oportuna, ha abierto los caminos que habían sido cortados por estos eventos, obviamente para acceso de vehículos livianos, un solo carril, porque son caminos provisionales, pero eso nos ha permitido ya llegar a todas las zonas de Cumandá y de la parroquia de Multitud de Alausí también. Carrillo resaltó que en lo que va del año, producto de las precipitaciones, un total de 173.000 personas son las afectadas y al menos 3.500 damnificadas. Esta información es levantada a partir del 29 de enero. Tenemos el saldo de 8 personas fallecidas a lo largo del territorio nacional. Finalmente señaló que la Secretaría trabaja articuladamente con los gobiernos autónomos descentralizados para actualizar el 100% de los planes de ordenamiento territorial y el uso de suelo, con el fin de mitigar o reducir estos desastres. Olga Velasco, Noticias 7.